Hola a todos, mi compañera Alejandra de Jesús y yo, Erika Cecilia, les vamos a explicar el tema de la física estadística. Ambas somos estudiantes de la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El contenido a tratar básicamente es que la física estadística, sistemas y espacio-fase, entropía, rompimiento de la mecánica newtoniana, paradoja de Gibbs, factor de corrección de Gibbs, postulados de la física estadística, entre ellos principio de igual probabilidad a priori, hipótesis ergódica, teorema de Liouville, así como una pequeña discusión, mecánica clásica versus mecánica estadística. Para definir la física estadística es importante mencionar a estos dos personajes, que es Boltzmann y Maxwell. Ambos son considerados como los progenitores de la física estadística o mecánica estadística, la cual es una rama de la física que combina los principios y procedimientos de la estadística con las leyes de la mecánica, tanto clásica como cuántica, particularmente con respecto al campo de la termodinámica. Su objetivo es predecir y explicar las propiedades medibles de los sistemas macroscópicos sobre la base de las propiedades y el comportamiento de los componentes microscópicos de esos sistemas. La mecánica estadística trabaja sobre sistemas con muchas partículas. Algunos de los conceptos básicos para entender la física estadística son los tipos de sistemas. Entre ellos está el sistema aislado, el cual es un sistema que no intercambia ni energía ni materia con su entorno. También está el sistema cerrado o canónico, el cual es un sistema cerrado en el cual no está conectado ni casualmente ni relacionado con nada con el exterior a él. También está el sistema abierto o el gran canónico, que son sistemas que tienen flujos de materia y energía o información sobre sus alrededores. También uno de los conceptos es el espacio-fase. El espacio-fase es es un sistema, cada sistema posee su propio espacio-fase. Todo punto en el espacio-fase tiene como coordenadas la posición y su respectivo momento, los cuales representan un estado del sistema. En la evolución temporal, el estado del sistema cambia y el punto en este espacio-fase describirá trayectorias en este mismo. Al considerar un número de partículas muy grande, crece de manera inimaginable la complejidad de las propiedades de un sistema. Sin embargo, veremos más adelante que al aumentar el número de partículas se manifiestan nuevas leyes de manera peculiar. Esta gráfica es una representación del espacio-fase de la teoría del caos o el efecto mariposa. Ahora hablemos un poco de la entropía, que es base primordial de esto. Es importante saber que la mecánica estadística se basa en experimentos mentales, sistemas idealizados, los cuales en el mundo real no existen. Sin embargo, sus teorías y postulados se ayudan para la descripción de nuevos sistemas. Por ejemplo, ahora haremos el cálculo estadístico de la entropía del gas ideal. Consideremos un volumen B que contiene n partículas y todas sus variables termodinámicas se encuentran en equilibrio. Tiene 3n coordenadas espaciales y 3n en el momento, es decir, tiene 6n coordenadas. Tenemos el hamiltoniano del sistema, el cual vemos que solamente depende del momento. Para calcular el volumen, tenemos las siguientes integrales. Sabemos que el espacio-fase está en 6n dimensiones, por lo que empezando con el cálculo del volumen, nos damos cuenta que el hamiltoniano no dependía de las coordenadas, por lo que al hacer esa integral vemos que es b a la n y nos queda el integral sobre los momentos. Es decir, el espacio está delimitado por un volumen y esta otra integral es el volumen de una esfera. Esta condición que representamos aquí, que es la sumatoria de los momentos sobre 2m, sea menor o igual a la raíz cuadrada de 2m elevado al cuadrado, nos dice que todos los puntos están englobados dentro de la esfera de radio de esta dimensión, raíz de 2m. Tras un cálculo riguroso, se llegó a que el volumen de la esfera en 3n dimensiones era el siguiente. Como ven, pues es una cantidad grande. Ahora vamos a calcular el número de microestados encontrados en este volumen. El número de microestados se encuentra
con la derivada respecto a la energía del volumen de la esfera. Y así es como lo encontramos. Ahora vamos a calcular lo que es la entropía directamente. La entropía se define como, la entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural del número de microestados. Aquí ya lo sustituimos directamente y vemos que es una ecuación bastante rigurosa y amplia. Para hacerla un poquito más simplificada, hacemos que n sea muy grande y usando la fórmula de Steve llegamos a la siguiente expresión. Ahora, consideremos pues dos ejemplos mentales. Consideremos ahora que tenemos dos gases ideales de diferente especie contenidos en un sistema aislado separados por una pared. Si quitamos la pared cuasiestáticamente y los hacemos interactuar, vemos y haciendo los cálculos que la entropía de mezcla es mayor a cero. Pero ahora, si hacemos que el mismo ejemplo, pero ahora con gases iguales, con propiedades iguales, ¿qué esperaríamos que pasara? Bueno, pues la lógica nos dice que la entropía debería de ser igual a cero, pero sin embargo, no es así. La entropía de mezcla seguirá siendo mayor a cero. Y a esto se le conoce como paradoja de Gibbs. Rompimiento de la mecánica newtoniana. Paradoja de Gibbs. La mecánica clásica o mecánica newtoniana fue una revolución en el pensamiento, tanto que por muchos años se tomó como verdad absoluta. Había mucho por descubrir y entender todavía, donde lo clásico no tenía cabida, no era suficiente. Los problemas a los que se enfrentaban los físicos aumentaban. Era necesaria una nueva visión de la física. Ejemplos hay muchos. La física estadística era necesaria para explicar sistemas con muchas partículas. En realidad, no es posible distinguir microscópicamente cada partícula. Entonces, Gibbs salió de la visión determinística newtoniana y se adentró en una donde debemos dejar el sentido común y hacer los experimentos mentales necesarios. Factor de corrección de Gibbs. 1 sobre n factorial. La paradoja de Gibbs se evita concluyendo la indistinguibilidad de las partículas en el volumen, tomando lo anterior de la expresión de la entropía y luego metiendo el factor de corrección de Gibbs, que es este, tras un cálculo riguroso se llega a esta expresión, en la cual si tenemos, como en este ejemplo, dos gases ideales de diferente especie separados por una pared y se quita la pared y se dejan interactuar, la entropía de mezcla será mayor que cero. Sin embargo, usando esta misma ecuación ahora con gases ideales de la misma especie, dejándolos interactuar, ahora la entropía de mezcla será igual a cero. Con esto se evita la paradoja de Gibbs. Postulados de la física estadística. Estos son los que le dan sentido a toda la formulación matemática explicada y alguna que falta por explicarse. Entre ellos está el principio de igual probabilidad a priori, hipótesis ergódica y teorema de Liouville. El principio de igual probabilidad a priori. En un sistema aislado con energía E, la probabilidad de encontrar el sistema en un microestado es la misma para todos los microestados, compatibles con los vínculos macroscópicos e igual a la inversa del número total de microestados. Así, dado el hamiltoniano del sistema, podemos calcular la densidad de probabilidad de este sistema. Una vez que tengamos la distribución de la probabilidad, podemos calcular promedios de magnitudes tales como la energía, ya que las mismas están directamente asociadas a las propiedades mecánicas. Sin embargo, hay una cantidad que un punto antes de esto no se podría calcular. Y aquí pues se mete poquito lo que es el ensamble microcanónico y vemos que la entropía del promedio del conjunto es igual al logaritmo natural de la densidad del espacio-fase, como podemos ver en esta ecuación. Hipótesis ergódica. El problema que Boltzmann y sus contemporáneos intentaban resolver era el referido a la evolución temporal de los sistemas macroscópicos, desde sus estados de no equilibrio hacia el estado de equilibrio termodinámico. Las investigaciones en este campo dieron finalmente origen a lo que hoy se conoce como teoría ergódica. En física estadística y termodinámica, la hipótesis de ergodicidad establece que, sobre un periodo prolongado de tiempo, el tiempo de permanencia en una región dada del espacio-fase
de microestados con la misma energía es proporcional al volumen de la región, o sea, todos los microestados accesibles son igualmente probables a lo largo de un periodo prolongado. Entiéndase ensemble como un conjunto, es decir, el promedio del ensemble es igual al límite cuando el tiempo tiende a infinito de las coordenadas generalizadas por el ensemble. Ahora vamos a ver esta animación donde tenemos un sistema con n partículas, las cuales se están moviendo y cada una de ellas tiene una trayectoria. Si imaginamos que la trayectoria es una línea, las líneas no se cruzan porque la densidad de probabilidad sería mayor. Si las líneas se cruzaran, los estados ya no serían igualmente probables, lo cual violaría el principio de igual probabilidad a priori. Entonces, la densidad de líneas debe ser constante. Por último, vamos a explicar un poquito lo que es el teorema de Liouville. El teorema de Liouville establece que la densidad de puntos representativos en el espacio-fase corresponden al movimiento del sistema de partículas y que éstas permanecen constante durante el movimiento. La densidad permanece constante. Es decir, la derivada total respecto al tiempo de la densidad de este espacio-fase desaparece o es nula a lo largo de las trayectorias del espacio-fase que ya vimos que representaba cada punto y que cada punto al moverse pues representa una trayectoria. Pero como la densidad es constante, la derivada respecto al tiempo será igual a cero. No existe un teorema anólogo para la descripción de un espacio de configuraciones, es decir, no existe algo similar para la descripción lagrangiana del sistema, ya que esto se trata desde un punto de vista hamiltoniano. También se le conoce al teorema de Liouville como la ley de movimiento en el hiperespacio. Es decir, que el volumen en el que tenemos contenido nuestras partículas no importa su forma, porque el sistema es incomprensible. Es decir, que si en lugar de esta figura fuera un cuadrado o fuera una esfera o fuera un cubo, el teorema de Liouville se cumple para cada uno de esos sistemas, es decir, porque como ya mencioné, son incomprensibles, el volumen no importa. Discusión, mecánica clásica versus mecánica estadística. Hasta ahora ya sabemos que la mecánica clásica es determinista y trata problemas con pocas partículas donde su cálculo es soluble y trata desde un punto de vista extensivo la entropía, mientras que la mecánica estadística. La mecánica estadística trabaja con promedios, explica sistemas con n partículas y estos son muy grandes. El número de partículas es muy grande y tiene factores de corrección. También, pues como consecuencia, el tratamiento de la entropía es distinto y ya se trata con una entropía extensiva. Y podemos ver que pues una diferencia muy clara es cómo se trabaja, ya que se trabaja con promedios. También aquí se encuentra el límite. Hay un límite entre la mecánica clásica y la estadística y esto depende del número de partículas, ya que en la clásica n es muy pequeña y en la estadística n tiende a ser muy grande. Y con esto pues llegamos al principio de correspondencia. El principio de correspondencia entre los dominios clásicos y no clásicos apareció por primera vez con el físico Niels Bohr en un intento de adentrarse en territorios aparentemente misteriosos, pero con los medios del terreno clásico conocido. El análisis hasta el infinito, que en la época clásica había logrado resultados espectaculares, ahora resultaba desestabilizador y catastrófico. En lo que podemos llamar una primera fase de este principio, Bohr conjuraba discretamente la catástrofe del átomo, estableciendo una correspondencia desde lo clásico conocido o lo cuántico, lo que era lo desconocido, pero al precio de elegir un sistema explicativo en gran medida construido ad hoc o como un bricolaje provisional. También en una segunda fase, esa correspondencia desde lo clásico culmina y da lugar a una física no clásica, verdaderamente explicativa, sin adherencias oportunistas,
pero también ahora pagando un alto precio, la decisión del territorio de la física en dos mitades, una clásica y la otra cuántica. De manera que la conexión entre ambos segmentos tenía lugar con lo que dio en llamarse la cuestión de la medida, la cuestión intratable físicamente, con múltiples interpretaciones, algunas fueron más filosóficas que científicas. En una tercera fase, la correspondencia se invierte, de manera que ahora lo clásico aparecerá como la situación límite desde la situación general cuántica. En efecto, el factor común de lo clásico por oposición a lo postclásico es el sometimiento de lo discreto y del infinito meramente potencial al infinito no enumerable del continuo. Pues con esto terminamos. Agradecemos el tiempo prestado, esperando que el tema de la física estadística les haya resultado interesante y hayan comprendido algo más sobre este tema. Muchas gracias por la